Último ponente, que es Armando Becerra. Armando es ingeniero en telemática, egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional en México y es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la especialidad de Protección de Datos de Infotec. Está certificado como tecnólogo en privacidad, profesional en seguridad de sistemas de información, hacker ético, examinador forense y auditor líder. Actualmente colabora en la Dirección General de Prevención y Autorregulación del INAI, el que, si he escuchado bien durante el seminario, se refieren como el garante aquí en México, ¿verdad? El órgano garante. Como director de seguridad de datos personales, está especializado en temas de seguridad de la información, privacidad y protección de datos y participa en distintas publicaciones, siendo ponente en varios foros relacionados con el tema de seguridad de la información. Y además tiene otra área donde desarrolla su actividad, es el mundo de la moneda digital. Pues sin más demora, paso la palabra para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias a Infotec y a INEGI por la invitación. Y bueno, comenzamos con la presentación. A mí me toca hablar de uno de los temas que a lo largo de los paneles han discutido como uno de los temores, ¿no?, en materia de información oficial, ¿no?, que son las vulneraciones a la seguridad o las vulneraciones de datos personales. Y bueno, vamos a hablar de la seguridad de la información como este medio o mecanismo para mitigar estas vulneraciones, ¿no? Entonces, como bien dijo Natalia, la seguridad de la información y sus propiedades pueden tener un marco de aplicación muy amplio dependiendo del contexto. En general, y sin importar, más bien sin especificar si son, por los temas que han tocado a lo largo de los paneles, datos personales, información, datos personales sensibles, vamos a hablar primero de seguridad de la información en general, ¿no?, de este activo o elemento que nos interesa como organización o que le interesa a la ciudadanía, al cual debemos proteger tres propiedades fundamentalmente: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y cada una de estas se puede interpretar, aunque es amplio como se ha mencionado por el contexto, se pueden entender muy rápido como la integridad, que tengamos y se proporcione información correcta; la confidencialidad, que esta información sea para la persona correcta o el grupo poblacional adecuado; y la disponibilidad es que en el momento correcto que la necesitemos, esta información esté a la mano. Entonces, no estamos hablando estrictamente de temas tecnológicos, sino de procesos, tecnología y gente, ¿no? Es una triada que generalmente se menciona mucho en seguridad de la información para mantener estas tres propiedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información hay que dejar de casarnos un poco con la idea de que son las áreas del sistema, ¿no? Es un tema holístico en las organizaciones. Y cuando hablamos de vulneraciones a la seguridad de los datos personales o vulneraciones de datos, en particular en México, haciendo referencia a la normativa en materia de protección de datos, que es nuestra ley general que aplica al sector público y la ley federal que aplica a los entes del sector privado, hay cuatro tipos de vulneraciones sobre los sistemas de tratamiento: el robo, la pérdida, el acceso o el daño a los datos personales o a los sistemas de tratamiento. Entonces, este va a ser como nuestro marco conceptual general de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, justo en el panel anterior, Aref nos hacía una distinción muy importante cuando hablamos de data breach, ¿no?, de estas vulneraciones a la seguridad. Hay algunas que tenemos que diferenciar como riesgos de tecnología o riesgos de los procesos, y hay otras que a las oficinas como INEGI, ¿no?, a las NSOs o a las oficinas que representan nuestros panelistas, corresponden a brechas estadísticas, ¿no?, o data breach, statistical data breach. Entonces, sí es muy importante esta distinción porque las brechas basadas en tecnología
son elementos que tenemos o riesgos que tenemos que tener en el radar, pero que nos aplican a todos, ¿no? Y no pensar que son exclusivos de determinado grupo de organizaciones, ¿no? Son elementos de riesgo que se mantienen latentes para el sector público, sector privado, para cualquier tipo de organización. Mientras que las brechas estadísticas son de particular interés para ustedes y también para cualquier organización que se quiere arrojar, se quiere, vamos a llamarlo así, aventar a realizar análisis estadístico sin consultar, en su caso, con las oficinas expertas o sin tener en su plantilla algún científico, como decía Michelle en el panel anterior, un científico de datos, ¿no? Que este perfil ideal que casi es el unicornio, ¿no? para este tema, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta precisión que me agradó mucho del panel anterior, vamos a empezar con las brechas basadas en procesos y en tecnologías. Y la primera fuente de vulneraciones a la seguridad puede ser la nula o inadecuada implementación de medidas de seguridad. Y esto en una sociedad de la información puede sonar hasta trivial, pero es algo que aparece en las noticias todo el tiempo, ¿no? Ahorita Natalia nos mostró 2 notas de prensa. Yo quise traerles 2 casos emblemáticos porque tienen el mismo problema además. En la imagen en color verde es una nota respecto a la publicación del padrón de electores de México, que fue descubierto por un investigador estadounidense, si mal no recuerdo, en una base de datos pública de acceso sin contraseña, sin ninguna medida de seguridad. Y este mismo escenario se replicó recientemente con el caso, y lo pueden ver en medios, de Jova Health, ¿no? Utilizó un servicio de almacenamiento, esta empresa utilizó un servicio de almacenamiento en cómputo en la nube y también carente de medidas de seguridad y dejó expuestos nada más 2.3 millones de datos de mexicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo dentro de este panel? Porque además de por los volúmenes de información que manejan, muchas veces bases de datos que en origen ya contienen datos personales van a ser la fuente de estos datos estadísticos, de esta inteligencia que genera el Estado y no siempre están debidamente resguardadas. Entonces, ¿qué tienen en común estas 2 vulneraciones? La de la base de datos de electores del padrón mexicano y la base de datos de Nova Health. Esta herramienta es un buscador vamos a llamarlo un buscador de dispositivos de máquinas en internet que se llama Shodan. Es una herramienta disponible para el público en general y en la pantalla o en la imagen que tienen en pantalla lo que pueden ver es la búsqueda de un tipo particular de manejador de base de datos que se llama MongoDB. Resulta que las 2 bases de datos, tanto la del INE como la de Nova Health, son bases de datos expuestas en esta tecnología y no porque la tecnología, no porque MongoDB sea insegura por sí misma, simplemente quien subió las bases de datos en esta tecnología no le puso contraseña, las puso a disposición en servicios de cómputo en la nube, que en el caso del INE fue Amazon AWS, en el cambio de Nova Health fue Google Cloud, y investigadores en seguridad o en datos se ponen a utilizar herramientas como Shodan. En este caso, en la pantalla podemos ver que yo realicé una búsqueda para ver cuántas bases de datos de Mongo había con conexión disponible en internet, es decir, que yo intentara desde mi equipo en casa o en el trabajo o en el café, intentar conectarme a esas bases de datos que están en Estados Unidos, en China, en Alemania, en cualquier parte del mundo. Entonces, bases de datos disponibles, y vamos a llamarlo como área o vector de ataque, ¿no? Si me pongo la gorra de hacker, son 55.332 bases de datos. Justo como las que del INE o las de Nova Health. Si lo reducimos a bases de datos de Amazon, son 7.754 bases de datos aproximadamente. No es un número nada despreciable donde ni siquiera pensemos en un atacante avanzado. Pensemos que con lo poco que puedo saber del manejo de esta herramienta, yo veo con qué dirección IP me puedo conectar y todos los días intento conectarme con una base de datos diferente, ¿no? Estoy hablando sin hacerlo inteligentemente, sin hacerlo sin automatización, ¿no? Yo creo que con lo que hemos platicado
o se ha platicado más bien en todos los paneles de este evento, queda claro que con elementos de cómputo más avanzados, con Big Data, con inteligencia de negocios, esto se podría hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces, tan solo bases de datos de Amazon son 7,754 de esas 55,000. Y bases de datos de Google Cloud son menos, aparentemente alrededor de 2,179. Pero ¿qué nos quiere decir? Que si son alrededor de 10,000 bases de datos son de Amazon o de Google Cloud. ¿Qué pasa con el restante de las bases de datos, con las otras 45,000? ¿Quién las está implementando? ¿No? Pueden ser entidades de gobierno, empresas privadas, investigadores, y todas esas bases de datos son accesibles desde Internet. Entonces, eso también nos habla de no una problemática, pero sí un estado interesante del arte donde el acceso a bases de datos es masivo y se pueden varias cosas de las que han mencionado en los paneles, ¿no? Ustedes o las autoridades encargadas del desarrollo estadístico de esta información oficial tienen mucha precaución en los tipos de información que ponen disponibles en los padrones, en los datos estadísticos, en los datos abiertos. Pero hay todo un campo de aplicación donde otros investigadores pueden no preguntarle a la autoridad o no tener los contactos y ellos mismos realizar la búsqueda. Y bueno, aunque ya rayaría en lo ilegal, ¿no?, tener acceso a estas bases de datos, existe esa posibilidad. Y nada más para no dejar el dato de acceso, hay 91 bases de datos con dirección IP o ubicadas en México en estas tecnologías. Entonces retomo el ejemplo. Yo, sin tener toda la automatización, un día decido investigar todas las bases de datos implementadas en MongoDB. Entonces todos los días intento conectarme una vez. Entonces en 91 días, ¿qué probabilidad tendría de encontrar al menos una base de datos que esté abierta, sin contraseña, con conexión directa, si ya tenemos como precedentes al menos 2 periodicazos de tamaño nacional, ¿no? Es como para dejarlo en el radar, ¿no? Parece poco 91 bases de datos, pero si vemos los antecedentes no es un tema menor. Entonces, esa sería como desde tecnologías o desde procesos nuestro primer fuente de vulneración, ¿no? La nula o la falta de implementación o de cuidado de poner a disposición estas bases de datos. También en malas medidas de implementación de seguridad, quisiera sacar a colación el fenómeno del malware o que es el ransomware, ¿no? Este software, en particular 2 variantes que sonaron mucho en 2016, 2017, Petya y WannaCry. No sé si me puedan apoyar en cabina, es un video nada más. Para quienes no conocen el malware, cómo se ve, es que espero nunca tengan el gusto de conocerlo directamente en sus equipos. Atrás, ahí sí le pueden poner play. Entonces, ¿cómo opera un ransomware en general, como Petya o WannaCry? En un conjunto de vulnerabilidades o fallas en los sistemas operativos se encapsulan, por llamarlo de alguna forma, en este caso en un archivo del cual el usuario no desconfíe, ¿no? En el video ahorita que arranque, simplemente se va a ver que un usuario le da doble clic a un archivo PDF y en ese momento se ejecuta este malware para secuestrar la información. Lo que hace es cifrar o encriptar el contenido del disco duro de manera no autorizada y a cambio de la llave de encriptación o de cifrado se pide una contraseña. Para obtener esta contraseña hay que realizar un pago a una cartera en Bitcoin generalmente o a otra criptomoneda y ya se recibe a vuelta de correo la contraseña para descifrar la información. Ya me hackearon, Sí. ¿no? Sí. Les juro que yo no le puse virus a ese video, ¿no? Que quede grabado. Sí, parece ser que PowerPoint ha dejado de funcionar según la pantalla aquí.
pones tú, ¿no? Puedo intentarlo yo. Ahí. Atrás. Ahí. Ahí está, del lado izquierdo está la gente. No, no puede ejecutarse, ¿eh? Pues bueno, son Por algún creo motivo. que ya hice la narrativa correspondiente, se van a perder el video, ¿no? Hay muchos recursos en YouTube. Este me parece como el más, más gráfico y más cortito, ¿no? Para temas de, de presentación, pero en YouTube pueden encontrar muchos como Page WannaCry Execution y los primeros feeds les van a mostrar lo que les acabo de relatar. Le dan clic a un archivo, toma unos segundos y luego aparece una pantalla del terror con una calaverita y las instrucciones de pago. De hecho, esa sí es, ahorita que regresemos a la presentación, ese es el slide siguiente, cómo se ve la pantalla de secuestro. ¿No? Imaginemos que solo le dieron doble clic, aparece la pantalla de una calaverita pirata y después aparece la pantalla de secuestro, que es esta. Entonces, en el punto 1 y 2, después de la aclaración de que ya tus archivos han sido cifrados de manera no autorizada, se tiene que enviar en ese entonces el equivalente a $300 a esa dirección de una cartera en Bitcoin, que eso es algo muy interesante. Si ustedes toman esa dirección y la buscan en el buscador, valga la redundancia, de blockchain, pueden consultar el movimiento de los fondos, de quienes, no de quienes, pero de los depósitos que se han hecho para liberar equipos de cómputo secuestrados por ransomware. De hecho, hay cuentas en Twitter automatizadas que notifican cada que un usuario realiza un pago a cuentas asociadas con ransomware. Entonces, lo relevante no es, y para lo que nos interesa en esta charla, no es el malware per se, ¿no? Es importante poner el contexto de qué hace este malware, sino lo importante es cómo se atendió de manera general a nivel mundial o cómo se tomaron estas medidas de seguridad. Esta toma, que también es de Shodan, es de julio de 2017. La búsqueda que se realizó es para identificar los equipos que todavía fueran probablemente susceptibles a esta infección de malware. Entonces, para julio de 2017, cuando ya se habían publicado las actualizaciones de software que evitaban que este malware se ejecutara, había todavía un poquito más de 1 millón de computadoras alrededor del mundo que podrían ser susceptibles, y en México casi 10,000. Ya publicada la actualización. Algo interesante es que los usuarios, los usuarios hogareños o de casa con sistemas operativos personales, recibieron la automatización sin preguntar, de manera automática, a menos de que tuvieran deshabilitada esa opción. Todos los usuarios hogareños para julio de 2017 ya estaban protegidos para estos dos tipos de malware en particular. Si tomamos la misma imagen para diciembre de 2017, a nivel mundial seguía habiendo casi 800,000 equipos y en México un poquito más de 7,000. Entonces, casi en el transcurso de 6 meses, la reducción de la brecha, pensando que ya había una actualización y que ya en teoría no debería haber equipos vulnerables, me parece que es alta. ¿Y qué ocurre aquí? ¿De quién son esos equipos que no reciben las actualizaciones? Hay de dos sopas o dos versiones. O son equipo que tiene instalado software pirata, porque el software pirata no recibe actualizaciones, y este software pirata puede residir tanto en empresas de sector privado, sector público, empresas particulares o usuarios normales, o bien de empresas medianas o grandes que tienen que instalar las actualizaciones de manera manual en su organización para evitar que otro software u otras paqueterías fallen, y que no lo hicieron, ¿no? Entonces,
o nos habla de dos cosas, o de un consumo de piratería o de una de negligencia donde hay una administración de sistemas que no está atento a las noticias del mundo o por alguna razón en particular no deciden actualizar, ¿no? Entonces, aquí no es una falta de medidas de seguridad como el tema de las brechas de las bases de datos expuestas en Mongo, sino un problema de operación o una posible negligencia. Entonces, esas son como las dos grandes fuentes de vulneraciones que nos podrían afectar a grandes conjuntos o a los insumos para generar información oficial. Ahora, y a lo largo del evento lo han platicado varios de nuestros panelistas, hay otro conjunto de riesgos que son estos riesgos relacionados con la estadística y que podemos denominarlos como riesgos de desanonimización. Estos riesgos que parten de, uno, cuando se tienen datos personales y a partir de ese conjunto de datos personales se hace una conversión a datos estadísticos por procesos de anonimización y pseudoanonimización, o dos, puede existir una desanonimización a partir de datos que en principio se recabaron o se generaron estrictamente como datos estadísticos, como puede ser preferencias o gustos de un usuario. Entonces, ¿cómo puede ocurrir la desanonimización? Y creo que ya no vamos a ahondar mucho porque es algo que se ha tratado a lo largo del día, es cuando se incrementa el volumen de información, ¿no? Entre más información, más tablas, y entre más tablas, menos ruido y por lo tanto podemos identificar mejor a los usuarios. Cuando incrementamos el número de cruces de información, ya vimos que fuentes hay muchas. Cuando carecemos de metodologías de anonimización, esto pasa particularmente cuando no se tienen expertos en la materia trabajando en el tema estadístico, o cuando sin querer o de manera no planeada se divulga el algoritmo de anonimización o pseudoanonimización. Y en particular el ejemplo que acá tanto nos puede servir es este ejemplo emblemático del premio de Netflix. Quienes no lo conozcan, el premio de Netflix es en 2006, me parece, Netflix hace pública la base de datos de sus suscriptores solamente con identificador, el nombre de películas, el año en que se soltó la película y la fecha en que un suscriptor calificó una película y la calificación que se dio. En menos de 16 días, investigadores de la Universidad de Texas empezaron a hacer combinaciones de la base de datos de Netflix, que era estrictamente estadística, con bases de datos que ya tenían identificadores, nombres de usuarios, como la Internet Movie Database. Y bueno, Netflix fue alertado. Pese a ser alertado, en 2009 volvieron a lanzar el premio, un premio millonario, ¿no? $1 millón por quien pudiera mejorar el algoritmo, y a este conjunto de datos le agregaron género, código postal y edad. Entonces, se supone que todo eso debería ser en estricto sentido estadístico, pero con estas combinaciones como con la Internet Movie Database, se encontró, por ejemplo, que si todos aquí pusiéramos en un papel las 5 películas que más nos gustan en la vida, resulta que esa combinación es única para cada uno de nosotros, ¿no? Algo que nadie podía estimar en su momento. Y entonces el premio de 2009 se retiró y se convirtió en demandas para Netflix, ¿no? Entonces no queremos que casos similares se repitan para sector privado o para nosotras, las organizaciones que divulgan información oficial. Entonces, solo para representar estos riesgos. Y bueno, ya para cerrar la participación rápidamente, esta pantalla es de una aplicación que tiene el INAI disponible para Android, que permite ponderar de manera lúdica el riesgo que representa un conjunto de datos personales que entrega un usuario en términos monetarios. El riesgo representado en este valor monetario varía dependiendo de la confianza que nos dé la organización. Entonces, cuando nos da mucha confianza el conjunto de datos que ven en pantalla, nombre, teléfono, correo electrónico, estado de salud, el riesgo son 712 pesos, relativamente poco contra el riesgo que representa
un gran conjunto, cuando la institución o la organización nos da poca confianza, que son casi 3,500 pesos. ¿Para qué les puse esto con relación al caso de Netflix? De manera similar, el riesgo a veces no lo podemos ponderar si no utilizamos las metodologías adecuadas, y un conjunto de datos que creemos que tiene un riesgo de 700 pesos resulta tener un riesgo de 3,500 y no lo vemos sino hasta que ocurre la vulneración. Entonces, de manera general, el esquema de prevención que propone la Autoridad en materia de protección de datos aquí en México es la implementación metódica y sistemática de medidas de seguridad a partir del análisis de riesgo. En la página del INAI tenemos mucha documentación, lamentablemente solo en español por ahora, pero va desde análisis, desde implementación de sistema de gestión hasta borrado seguro y respuesta a incidentes de seguridad. Y de manera general y como conclusión, medidas de seguridad específicas, sobre todo para estos riesgos derivados de información estadística. Si pueden, consigan ese unicornio que es el científico de datos e involúcrenlo en procesos como la creación de bases de datos, la divulgación de bases de datos estadísticas y siempre para definir sus metodologías de anonimización. No se les olviden medidas básicas de seguridad como contraseñas y en su caso, en México, pueden buscar evaluaciones de impacto a la protección de datos personales. El sector público puede solicitar al órgano garante estas evaluaciones. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Armando.